Enfermera rescata a adolescente herido en noche lluviosa. Pero lo que el chico revela deja a la enfermera en shock. El turno de noche apenas comenzaba, pero Ana ya sentía el peso de la fatiga sobre sus hombros. No era solo el cansancio físico, era una carga emocional que llevaba arrastrando desde hacía meses, desde aquel fatídico día en que todo cambió. Otra vez perdida en tus pensamientos, Ana. La voz de Elena, su colega y amiga, la sacó de su ensimismamiento. Ana se giró, esbozando una sonrisa forzada. Solo contemplaba la tormenta. Parece que será una noche movida. Elena asintió, acercándose para mirar también por la ventana. Sí, ya sabes lo que dicen. Las noches de tormenta traen más pacientes que las estrellas. Ana rió sin ganas. Sabía que Elena intentaba animarla, pero nada parecía capaz de disipar la nube oscura que se cernía sobre ella desde aquel error. Un error que le costó la vida a un paciente y que ahora amenazaba con destruir su carrera y su cordura. El intercomunicador sonó, sobresaltándolas a ambas. Enfermeras Salgado y Martínez, se les requiere en urgencias. Tenemos un accidente múltiple en la autopista. Ahí vamos, respondió Elena dando un último sorbo a su café. ¿Lista para la acción, Ana? Ana asintió, dejando su taza intacta en el fregadero. Siempre, mintió, siguiendo a su compañera hacia el caos que les esperaba. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe, dando paso a una avalancha de camillas y voces alteradas. Ana se sumergió en el trabajo, moviéndose con una eficiencia mecánica que había perfeccionado a lo largo de los años. Sus manos se movían con precisión, vendando heridas, administrando medicamentos, tomando signos vitales. Su mente, sin embargo, estaba dividida. Una parte concentrada en el presente, en cada paciente que atendía. La otra, atrapada en un bucle interminable de ¿y si hubiera notado antes los síntomas? ¿Y si hubiera insistido en hacer más pruebas? ¿Y si... Ana, necesito ayuda aquí? El grito de un médico la arrancó de sus cavilaciones. Se apresuró hacia la camilla donde un hombre de mediana edad luchaba por respirar. Neumotórax, diagnosticó el doctor rápidamente. Necesito un kit de descompresión torácica ahora. Ana se movió con rapidez, sus dedos buscando el equipo necesario sin vacilar. Mientras asistía al médico en el procedimiento, una parte de ella se mantenía alerta, esperando ese momento de claridad, ese instante en que vería algo que los demás pasaban por alto. No podía permitirse otro error, no podía perder a otro paciente. Las horas pasaron en un borrón de emergencias y adrenalina. Cuando el flujo de pacientes finalmente disminuyó, Ana se encontró de nuevo en la sala de descanso, esta vez sola. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada y la tormenta afuera parecía haber alcanzado su punto máximo. Se dejó caer en una silla, cerrando los ojos por un momento. El cansancio le pesaba en cada músculo, pero sabía que el sueño no llegaría. Nunca lo hacía, no desde aquella noche. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de su hermana. ¿Cómo estás? Llámame cuando puedas. Estoy preocupada por ti. Ana suspiró guardando el teléfono sin responder. ¿Qué podía decirle? ¿Que seguía atormentada por la culpa? ¿Que cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquel paciente? Escuchaba los gritos desgarradores de su familia. Se levantó, decidiendo que necesitaba aire fresco, aunque fuera bajo la protección del pequeño techo que cubría la entrada de emergencias. Quizás la lluvia pudiera lavar algo de la culpa que sentía. Al salir, el frío la golpeó con fuerza. La lluvia caía en cortinas densas, iluminada intermitentemente por relámpagos que atravesaban el cielo. Ana se abrazó a sí misma, agradeciendo el frío que al menos la hacía sentir algo más que el entumecimiento emocional al que se había acostumbrado. Fue entonces cuando lo vio. Una figura encorvada, apenas visible en la penumbra, se movía con dificultad por la acera frente al hospital. Ana entrecerró los ojos, tratando de distinguir mejor. Parecía un niño. Sin pensarlo dos veces, Ana salió corriendo bajo la lluvia. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era un adolescente empapado hasta los huesos que cojeaba visiblemente. ¡Hey!, gritó Ana por encima del ruido de la lluvia. ¿Estás bien? El chico se detuvo, girándose hacia ella con una mezcla de miedo y desafío en su mirada. No tendría más de 15 años, con el cabello oscuro pegado a la frente y una expresión de dolor mal disimulada. «Estoy bien», murmuró retrocediendo un paso. «No necesito ayuda.
Ana se acercó más, notando ahora que el chico sostenía algo contra su pecho, protegido por su chaqueta. «Estás herido», dijo, señalando su pierna. «Déjame ayudarte, soy enfermera». El muchacho pareció dudar, sus ojos moviéndose rápidamente entre Ana y la entrada del hospital. No puedo ir al hospital», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Fue entonces cuando Ana notó el movimiento bajo la chaqueta del chico. Un maullido débil confirmó sus sospechas. «¿Qué llevas ahí?», preguntó, suavizando su tono. El adolescente, viendo que no tenía sentido seguir ocultándolo, abrió ligeramente su chaqueta. Ana pudo ver un gato pequeño y flaco, con el pelaje mojado y pegado al cuerpo. El animal temblaba visiblemente y su respiración parecía laboriosa. «Lo encontré en un callejón», explicó el chico, la preocupación evidente en su voz. «Está enfermo, no podía dejarlo allí». Ana sintió que algo se removía en su interior. La compasión del chico, su determinación de ayudar a pesar de estar él mismo en problemas, tocó una fibra sensible en ella. Por un momento se vio a sí misma reflejada en esos ojos asustados pero decididos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ana intentando ganar su confianza. El chico dudó un momento antes de responder. «Marcos». «Bien, Marcos. Yo soy Ana», se presentó, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «Escucha, entiendo que no quieras ir al hospital, pero necesitas atención médica, y ese gato también necesita ayuda». Marcos negó con la cabeza, retrocediendo otro paso. «No puedo. Si voy al hospital llamarán a servicios sociales. Me llevarán de vuelta y...» Su voz se quebró, dejando la frase inconclusa. Ana sintió que se le encogía el corazón. La situación era más complicada de lo que había imaginado inicialmente. Este chico no solo estaba herido y cuidando de un animal enfermo, estaba huyendo de algo o de alguien. En ese momento un relámpago iluminó el cielo, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. El gato en los brazos de Marcos maulló asustado y el chico mismo se estremeció, tanto por el ruido como por el frío. Ana tomó una decisión en ese instante, una decisión que sabía que podría costarle su carrera, pero que no podía evitar tomar. «Ven conmigo», dijo, extendiendo su mano hacia Marcos. «Mi apartamento está cerca. Puedo atender tu herida allí y veremos qué podemos hacer por el gato». Marcos la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué me ayudarías? ¿No me conoces?» Ana sonrió tristemente. «Porque todos necesitamos ayuda a veces, Marcos, y porque sé lo que es sentirse perdido y asustado». Tras un momento que pareció eterno, Marcos asintió lentamente. «Está bien», dijo, dando un paso hacia Ana. Juntos, corrieron bajo la lluvia hacia el pequeño coche de Ana, estacionado en el parking del personal. Una vez dentro, con el motor en marcha y la calefacción encendida, Ana pudo ver mejor el estado de Marcos y el gato. El chico temblaba incontrolablemente, su ropa empapada pegada a su cuerpo delgado. El gato, un pequeño atigrado de color naranja, respiraba con dificultad y tenía los ojos semicerrados. «Mi apartamento está a solo 10 minutos de aquí», dijo Ana, maniobrando el coche fuera del estacionamiento. «Aguanta un poco más, ¿de acuerdo?» Marcos asintió en silencio, su atención centrada en el animal en sus brazos. Ana no pudo evitar notar los moretones en los brazos del chico, parcialmente ocultos por las mangas mojadas de su chaqueta. Su mente de enfermera comenzó a catalogar las posibles lesiones y tratamientos, mientras otra parte de ella se preguntaba en qué se estaba metiendo. El viaje transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de la lluvia contra el parabrisas y el ocasional trueno en la distancia. Ana lanzaba miradas de reojo a su joven pasajero, notando cómo se tensaba cada vez que pasaban cerca de un coche de policía o una ambulancia. Finalmente, llegaron al pequeño edificio de apartamentos donde vivía Ana. Estacionó el coche y se giró hacia Marcos. «Hemos llegado. Mi apartamento está en el 3er piso. ¿Puedes caminar o necesitas ayuda?» Marcos negó con la cabeza. «Puedo caminar», murmuró, aunque su expresión delataba el dolor que sentía. Ana asintió, saliendo rápidamente del coche para abrir la puerta de Marcos. Juntos, se apresuraron hacia la entrada del edificio, protegiendo al gato de la lluvia lo mejor que podían. Una vez dentro del apartamento, Ana encendió las luces, revelando un espacio pequeño pero acogedor. «El baño está por allí», indicó, señalando una puerta. «Hay toallas limpias en el armario.
Sécate y ponte esto, añadió, sacando rápidamente un chándal viejo y una camiseta de un cajón. Son grandes para ti, pero al menos estarán secos. Mientras tanto, veré qué puedo hacer por tu pequeño amigo. Marcos dudó un momento antes de entregar el gato a Ana. Ten cuidado con él, por favor, pidió, su voz cargada de preocupación. Lo tendré, prometió Ana. Ahora ve a cambiarte antes de que pilles una pulmonía. Mientras Marcos se dirigía al baño, Ana llevó al gato a la cocina. Bajo la luz brillante pudo ver mejor el estado del animal. Estaba desnutrido, su pelaje enmarañado y sucio, y tenía una herida infectada en una de sus patas traseras. Ana trabajó rápidamente, utilizando sus conocimientos médicos para evaluar y tratar al gato lo mejor que pudo con los limitados recursos que tenía en casa. Limpió la herida, aplicó un ungüento antibiótico que guardaba en su botiquín de primeros auxilios y envolvió la pata con una venda improvisada. «No es mucho, pequeño», murmuró al gato, que la observaba con ojos vidriosos, «pero te ayudará por ahora». Estaba terminando de secar al gato con una toalla cuando Marcos salió del baño. El chico parecía aún más joven y vulnerable en la ropa grande de Ana, su cabello húmedo despeinado y sus pies descalzos. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente, acercándose para examinar al gato. «Está estable por ahora», respondió Ana. «Tiene una infección en la pata que necesitará antibióticos y está desnutrido, pero creo que se pondrá bien con los cuidados adecuados». Hizo una pausa, observando a Marcos con ojo crítico. «Ahora es tu turno. Déjame ver esa pierna». Marcos se tensó visiblemente. «No es nada, de verdad». Ana levantó una ceja, su expresión dejando claro que no iba a aceptar esa respuesta. «Marcos, estabas cojeando. Claramente no es nada. Soy enfermera, ¿recuerdas? Déjame ayudarte». Tras un momento de duda, Marcos asintió reluctantemente. Se sentó en el sofá y Ana se arrodilló frente a él, examinando con cuidado su pierna. Había un corte profundo en su pantorrilla, rodeado de contusiones que sugerían una caída o un golpe fuerte. «Esto necesitará puntos», murmuró Ana, más para sí misma que para Marcos. Levantó la vista para mirar al chico. «¿Cómo te hiciste esto?». Marcos desvió la mirada, su expresión cerrándose. «Me caí», murmuró. El amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas del pequeño apartamento de Ana cuando ella finalmente terminó de atender las heridas de Marcos. El chico, agotado por la noche de tensión y dolor, se había quedado dormido en el sofá, su rostro por fin relajado en el sueño. Ana lo cubrió con una manta suave, permitiéndose un momento para observar la vulnerabilidad del adolescente. Con un suspiro cansado, Ana se dirigió a la cocina, donde había improvisado una cama para el gato con una caja de cartón y toallas viejas. El animal dormía profundamente, su respiración más regular que horas antes. Ana comprobó sus vendajes y, satisfecha de que estuvieran en su lugar, se permitió por fin un momento para procesar los eventos de la noche. ¿En qué se había metido? Había violado varios protocolos del hospital al traer a Marcos a su casa en lugar de reportarlo a las autoridades. Si alguien se enteraba, podría perder su trabajo, su licencia de enfermería, todo por lo que había trabajado tan duro. Y sin embargo, mientras miraba al chico dormido en su sofá, no podía arrepentirse de su decisión. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Elena. «Ana, ¿dónde estás? Tu turno terminó hace una hora y nadie te ha visto salir». Ana cerró los ojos, maldiciendo internamente. En el caos de la noche, había olvidado por completo avisar que se iba. «Lo siento, Elena», susurró, moviéndose hacia su habitación para no despertar a Marcos. «Tuve una emergencia familiar y tuve que irme rápido. Debí haber avisado». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Está todo bien?», preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Sí, todo está bajo control ahora», mintió Ana, odiándose un poco por hacerlo. Elena era su amiga, una de las pocas personas que la habían apoyado después del incidente. Mentirle se sentía como una traición. «Bien», dijo Elena, aunque no sonaba completamente convencida. «Descansa un poco, ¿de acuerdo? Te ves agotada últimamente». «Lo haré», prometió Ana. «Gracias por preocuparte». Después de colgar, Ana se dejó caer en su cama, el cansancio de la noche cayendo sobre ella como una manta pesada. Pero sabía que no podría dormir, no con tantas preguntas sin respuesta rondando su mente.
¿Quién era realmente Marcos? ¿De qué estaba huyendo? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer ella ahora? El sonido de movimiento en la sala de estar la alertó. Marcos estaba despierto. Ana se levantó, preparándose mentalmente para la conversación que sabía que tenían que tener. Cuando entró en la sala, encontró a Marcos sentado en el sofá, acariciando suavemente al gato que ahora descansaba en su regazo. El chico levantó la mirada, una mezcla de gratitud y aprensión en sus ojos. «Buenos días», dijo Ana suavemente, sentándose en el sillón frente a él. «¿Cómo te sientes?» Marcos se encogió de hombros. «Mejor», murmuró. «Gracias por todo». Ana asintió, decidiendo abordar directamente el tema. «Marcos, necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche, sobre por qué estabas solo bajo la lluvia, herido». El chico tensó visiblemente, sus manos aferrándose al pelaje del gato como si fuera un ancla. No puedo volver», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Por favor, no llames a servicios sociales». «No lo haré», prometió Ana, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. «Pero necesito entender qué está pasando para poder ayudarte. ¿De dónde venías anoche?» Marcos respiró profundamente, como reuniendo coraje. «De mi última casa de acogida», dijo finalmente. «Me escapé». Ana sintió que se le encogía el corazón. Había sospechado algo así, pero escucharlo confirmado era diferente. «¿Por qué te escapaste, Marcos?», preguntó suavemente, aunque temía la respuesta. El chico permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en el gato en su regazo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones contenidas. «Ellos no eran buenas personas», comenzó. «Al principio parecían amables, pero luego las cosas cambiaron. Él bebía mucho y ella solo miraba para otro lado». Ana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había visto casos así en el hospital, niños y adolescentes que llegaban con heridas accidentales y explicaciones poco convincentes. Pero escucharlo de primera mano, ver el dolor en los ojos de Marcos, era desgarrador. «¿Te lastimaron?», preguntó suavemente, aunque ya conocía la respuesta. Marcos asintió, una lágrima escapando y rodando por su mejilla. «La última vez fue peor. Dijo que me enseñaría a ser un hombre. Yo no pude». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Ana se movió instintivamente, sentándose junto a Marcos y rodeándolo con sus brazos. El chico se tensó por un momento antes de relajarse en el abrazo, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. «No es tu culpa», murmuró Ana, su propia voz temblorosa. «Nada de esto es tu culpa, Marcos». Se quedaron así por un largo rato, el silencio del apartamento roto solo por los ocasionales maullidos suaves del gato y los sollozos cada vez más calmados de Marcos. Ana sintió que algo se removía en su interior, un instinto protector que no sabía que tenía. Cuando Marcos finalmente se calmó, Ana se separó suavemente, mirándolo a los ojos. «Escúchame bien, Marcos. Lo que te hicieron está mal, muy mal, y no volverá a suceder, ¿me entiendes? No dejaré que vuelvas a ese lugar». Marcos la miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Pero, ¿qué voy a hacer? No tengo a dónde ir». Ana tomó una decisión en ese momento, una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. «Te quedarás aquí conmigo», dijo con firmeza. «Al menos por ahora, hasta que encontremos una solución mejor». «¿De verdad?». La voz de Marcos estaba llena de incredulidad. «Pero, ¿por qué harías eso por mí? Apenas me conoces». Ana sonrió tristemente. «Porque alguien debería haberlo hecho por mí hace mucho tiempo», dijo suavemente. Ante la mirada interrogante de Marcos, Ana suspiró. Era hora de compartir su propia historia, algo que no había hecho con nadie en años. «Cuando tenía más o menos tu edad», comenzó. «También estuve en el sistema de acogida. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años, y no tenía otros familiares que pudieran cuidarme». Marcos la escuchaba con atención, sus ojos abiertos por la sorpresa. «Pasé por varias casas de acogida», continuó Ana. «Algunas eran tolerables, otras eran un infierno. La última…» Se detuvo tragando con dificultad. «La última fue la peor. El hombre que supuestamente debía cuidarme, él…» No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Marcos entendió.
extendiendo su mano para tomar la de Ana en un gesto de solidaridad. «¿Qué hiciste?», preguntó suavemente. Ana sonrió sin humor. «Lo mismo que tú. Me escapé. Viví en las calles durante meses, haciendo trabajos ocasionales, durmiendo donde podía. Fue duro, pero era mejor que volver». «¿Y cómo terminaste siendo enfermera?». «Tuve suerte», admitió Ana. «Una noche me corté con un trozo de vidrio mientras buscaba comida en un contenedor. La herida se infectó y terminé en la sala de emergencias. Allí conocí a una enfermera, María, que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ella me salvó. No solo curó mi herida, sino que me dio un hogar. Me ayudó a volver a la escuela. Sin ella no sé dónde estaría ahora». Marcos asintió, comprendiendo. «¿Y ahora quieres hacer lo mismo por mí?». «Sí», confirmó Ana. «Sé que es una locura, que apenas nos conocemos, pero no puedo dejarte volver a ese lugar, Marcos. No puedo dejar que pases por lo que yo pasé». El chico la miró por un largo momento, como evaluando su sinceridad. Finalmente asintió. «Gracias», dijo simplemente, pero esa única palabra estaba cargada de emoción. Ana sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. No sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en meses sentía que estaba haciendo lo correcto. «Bien», dijo levantándose. «Ahora, ¿qué te parece si preparamos algo de desayuno? Creo que todos aquí tenemos hambre». Miró significativamente al gato, que había empezado a maullar con más insistencia. Marcos sonrió, la primera sonrisa genuina que Ana le había visto. «Me parece bien. ¿Puedo ayudar?». «Por supuesto», dijo Ana. «Pero primero creo que deberíamos ponerle un nombre a nuestro amigo felino, ¿no crees?». Marcos miró al gato pensativo. «¿Qué te parece? Lucero, por la mancha blanca que tiene en la frente». «Lucero», repitió Ana. «Me gusta. Bienvenido a la familia, Lucero». Mientras preparaban el desayuno juntos, Ana no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en una sola noche. Hace apenas 24 horas se sentía perdida, atormentada por su pasado y el error que creía haber cometido en el hospital. Ahora, de alguna manera, tenía un adolescente y un gato a su cuidado. Sabía que no sería fácil. Habría obstáculos legales que superar, preguntas difíciles que responder. Tendría que ser cuidadosa en el trabajo, asegurarse de que nadie sospechara nada, hasta que pudiera encontrar una solución más permanente para Marcos. Pero mientras observaba al chico alimentar cuidadosamente a Lucero con trocitos de atún, Ana sintió una calidez en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Tal vez, pensó, esto era exactamente lo que ambos necesitaban. El resto del día pasó en una especie de burbuja tranquila. Ana llamó al hospital para pedir un par de días libres, citando su emergencia familiar como excusa. Se sentía mal por mentir, pero sabía que necesitaba tiempo para planear su próximo movimiento. Marcos, por su parte, parecía relajarse más a medida que pasaban las horas. Ayudó a Ana a limpiar el apartamento, escuchó con atención mientras ella le explicaba cómo cuidar de las heridas de Lucero, e incluso se rió genuinamente cuando Ana intentó, sin mucho éxito, enseñarle a jugar a las cartas. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, Ana notó que Marcos se volvía más pensativo, su mirada perdiéndose a menudo en la distancia. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente, mientras estaban sentados en el sofá viendo una vieja película en la televisión. Marcos dudó un momento antes de responder. «Es solo que... ¿qué pasará ahora? Quiero decir, sé que dijiste que puedo quedarme, pero... ¿por cuánto tiempo? ¿Y si te metes en problemas por mi culpa?». Ana suspiró, apagando la televisión para poder concentrarse en la conversación. «Honestamente, Marcos, no lo sé. Esto es nuevo para mí también. Pero lo que sí sé es que no voy a dejarte solo en esto, ¿de acuerdo?». El chico asintió, aunque aún parecía preocupado. «Pero... ¿y tu trabajo? Si se enteran de que me estás escondiendo». «No te estoy escondiendo», interrumpió Ana con firmeza. «Te estoy protegiendo, y sí, es posible que tenga problemas si alguien se entera, pero eso no importa ahora. Lo que importa es mantenerte a salvo». «¿Por qué?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. «¿Por qué te arriesgarías así por mí?». Ana se tomó un momento para considerar su respuesta. «¿Recuerdas que te dije que hubo un error en el hospital que me ha estado atormentando?». Marcos asintió. «Bueno, hace unos meses tuve un paciente, un hombre joven que llegó a emergencias con dolor abdominal. Yo
Yo no vi los signos. Pensé que era algo menor, tal vez una indigestión. Lo mandé a casa con algunos analgésicos. Ana hizo una pausa, tragando con dificultad. Murió esa noche. Tenía una perforación intestinal y yo no lo vi. «Oh, Ana», murmuró Marcos, extendiendo su mano para tomarla de ella. Desde entonces, he estado aterrorizada de cometer otro error, de no ver algo importante. Me he cuestionado cada decisión, cada diagnóstico. Pero anoche, cuando te vi en la lluvia, no dudé. Supe que tenía que ayudarte, sin importar las consecuencias. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma para Ana y Marcos. Establecieron una rutina improvisada, adaptándose a su nueva situación con una mezcla de cautela y esperanza. Ana volvió al trabajo, dejando a Marcos en el apartamento con instrucciones estrictas de mantener las cortinas cerradas y no abrir la puerta a nadie. El chico pasaba los días cuidando de Lucero, cuya salud mejoraba notablemente, y explorando la pequeña biblioteca de Ana. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente normalidad, la tensión crecía. Ana sabía que no podían seguir así indefinidamente. Cada vez que entraba al hospital, sentía el peso de su secreto, el miedo a ser descubierta. Y aunque Marcos no se quejaba, ella podía ver la inquietud en sus ojos, el temor constante de que en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Fue en la tarde del quinto día cuando las cosas comenzaron a complicarse. Ana estaba en medio de su turno en urgencias cuando Elena se acercó a ella, una expresión preocupada en su rostro. «Ana, ¿tienes un momento?», preguntó en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. El corazón de Ana dio un vuelco, pero mantuvo una expresión neutral. «Claro, ¿qué pasa?». Elena la guió hacia un rincón tranquilo del pasillo. «Escucha, no sé qué está pasando contigo últimamente, pero estoy preocupada. Has estado distraída, nerviosa, y esa emergencia familiar de la otra noche. Ana, somos amigas. Si hay algo mal, puedes contármelo». Ana sintió una oleada de culpa. Elena había sido su apoyo durante los meses oscuros después del incidente con el paciente fallecido. Mentirle se sentía como una traición. «Estoy bien, Elena», dijo, intentando sonar convincente. «Solo he tenido muchas cosas en mente últimamente». Elena la miró escépticamente. «Ana, te conozco. Sé que hay algo más. Y no soy la única que lo ha notado. El doctor Ramírez me preguntó hoy si sabías si estabas teniendo problemas en casa». Ana palideció. El doctor Ramírez era el jefe de urgencias, un hombre justo pero estricto. Si él estaba haciendo preguntas, «No es nada de verdad», insistió Ana, pero incluso a sus propios oídos su voz sonaba débil. Elena suspiró, poniendo una mano en el hombro de Ana. «Mira, no sé qué está pasando, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Sea lo que sea, puedes confiar en mí». Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Quería contarle todo a Elena, compartir el peso que llevaba. Pero ¿cómo podía ponerla en esa posición? ¿Cómo podía pedirle que guardara un secreto que podría costarle su carrera? «Gracias, Elena», dijo finalmente. «Yo te lo contaré todo pronto. Solo necesito un poco más de tiempo». Elena asintió, aunque no parecía completamente satisfecha. «Está bien, pero no esperes demasiado, ¿de acuerdo? Estamos preocupados por ti». Mientras Elena se alejaba, Ana se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. La situación se estaba volviendo insostenible. Necesitaba tomar una decisión y pronto. El resto de su turno pasó en una especie de niebla. Ana se movía mecánicamente de un paciente a otro, su mente dividida entre sus deberes y el creciente pánico sobre qué hacer con Marcos. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, encontró al chico sentado en el sofá, con Lucero acurrucado a su lado. Marcos levantó la mirada de inmediato, su expresión alerta. «¿Qué pasa?», preguntó, notando la tensión en el rostro de Ana. Ana se dejó caer en el sillón frente a él, sintiéndose repentinamente agotada. «Tenemos que hablar, Marcos», dijo suavemente. El chico se tensó visiblemente. «¿Van a llevarme de vuelta?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No», dijo Ana firmemente. «Te prometí que no dejaría que eso sucediera y lo mantengo, pero las cosas se están complicando en el trabajo. La gente está haciendo preguntas, notando que algo está mal. No podemos seguir así indefinidamente». Marcos bajó la mirada, acariciando distraídamente a Lucero.
Lo siento, murmuró. No quería causarte problemas. Ana se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Marcos. Hey, mírame, esto no es tu culpa, ¿entiendes? Tú no pediste nada de esto. Soy yo quien tomó la decisión de ayudarte y no me arrepiento. Pero necesitamos pensar en nuestro próximo paso. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Marcos, levantando la mirada. Ana suspiró. Bueno, podríamos intentar hacer esto oficial. Podría solicitar ser tu tutora legal, pero eso significaría involucrar a las autoridades, explicar por qué te escapaste, por qué te he estado ocultando. Marcos palideció. Pero, ¿y si no te creen? ¿Y si me envían de vuelta? No dejaré que eso suceda, prometió Ana, pero tienes razón, es un riesgo. La otra opción es, bueno, podríamos irnos, dejar la ciudad, empezar de nuevo en algún otro lugar. Los ojos de Marcos se abrieron con sorpresa. ¿Harías eso? ¿Dejarías tu trabajo, tu vida aquí, por mí? Ana sonrió suavemente. Marcos, en estos pocos días te has convertido en una parte importante de mi vida, y mi trabajo, bueno, después de lo que pasó con aquel paciente no ha sido lo mismo. Tal vez un nuevo comienzo sea lo que ambos necesitamos. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la decisión que tenían que tomar pesando sobre ambos. Finalmente Marcos habló. ¿Y si intentamos lo primero, hacerlo oficial? Si no funciona, siempre podemos irnos, ¿verdad? Ana consideró la idea. Era arriesgado, pero Marcos tenía razón. Si fallaban, aún tendrían la opción de huir. Y si funcionaba, podrían tener una oportunidad real de construir una vida juntos, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaremos. Pero Marcos, necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, tendrás que contar tu historia, toda tu historia. A la policía, a los servicios sociales, no será fácil. Marcos tragó con dificultad, pero asintió. Lo sé, pero estarás conmigo, ¿verdad? Cada paso del camino, prometió Ana. Esa noche, mientras Marcos dormía en el sofá y Lucero roncaba suavemente en su cesta, Ana se sentó en la cocina, planeando su próximo movimiento. Sabía que necesitaría ayuda, alguien que pudiera guiarlos a través del complicado proceso legal que les esperaba. Después de mucho pensarlo, tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Hola», respondió una voz somnolienta al otro lado de la línea. «María, soy Ana Salgado, yo necesito tu ayuda». La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Ana apenas había dormido, su mente repasando una y otra vez la conversación con María. Su antigua mentora había estado sorprendida de recibir su llamada, pero una vez que Ana le explicó la situación, no dudó en ofrecer su apoyo. «Ven a mi oficina mañana a las 9», había dicho María. «Traer a Marcos. Tengo algunos contactos en servicios sociales que pueden ayudarnos a navegar esto de la manera correcta». Ahora, mientras se preparaban para salir, Ana podía sentir la tensión en el aire. Marcos estaba pálido, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba atar los cordones de sus zapatos. «Hey», dijo Ana suavemente, arrodillándose frente a él. «Todo va a estar bien. Pase lo que pase hoy, estamos juntos en esto, ¿de acuerdo?» Marcos asintió, ofreciendo una sonrisa débil. «Lo sé, es solo que tengo miedo». «Yo también», admitió Ana. «Pero a veces hacer lo correcto da miedo. Eso no significa que no debamos hacerlo». El viaje hasta la oficina de María fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Ana tomó la mano de Marcos, dándole un apretón reconfortante antes de entrar. María los estaba esperando, su rostro amable y familiar trayendo una oleada de recuerdos a Ana. Junto a ella había una mujer de mediana edad, con una expresión seria pero no antipática. «Ana, Marcos, me alegro de verlos», dijo María levantándose para saludarlos. «Esta es la SRA, Lorena Vázquez, de Servicios Sociales. Está aquí para ayudarnos». La SRA. Vázquez les ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Por favor, tomen asiento, tenemos mucho de qué hablar». Las siguientes horas fueron intensas y emocionalmente agotadoras. Marcos, con el apoyo constante de Ana, contó su historia. Habló de las diferentes casas de acogida por las que había pasado, del abuso que había sufrido en la última, de su decisión de escapar. Ana, por su parte, explicó cómo había encontrado a Marcos.
por qué había decidido ayudarlo y su deseo de convertirse en su tutora legal. La SRA. Vázquez escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales pero principalmente dejando que ambos se expresaran libremente. Cuando terminaron, se quedó en silencio por un momento, como procesando toda la información. «Bueno», dijo finalmente, «ciertamente esta es una situación poco convencional. Ana, debes entender que lo que hiciste, aunque bien intencionado, fue ilegal. Podrías enfrentar serias consecuencias». Ana asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Lo entiendo, y aceptaré cualquier consecuencia, pero por favor no separe a Marcos de mí. Es todo lo que pido». La SRA. Vázquez la miró pensativamente. «Tu dedicación es admirable», y Marcos se giró hacia el chico. «Tu valentía al contar tu historia es impresionante. Lo que has pasado, nadie debería tener que vivir algo así». Hizo una pausa, mirando algunos papeles frente a ella. Normalmente, en una situación como esta, Marcos sería colocado de inmediato en una casa de acogida temporal mientras investigamos sus alegaciones y evaluamos la idoneidad de Ana como potencial tutora. Marcos se tensó visiblemente y Ana sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Sin embargo», continuó la SRA, «Vázquez, dadas las circunstancias especiales de este caso y considerando el obvio vínculo entre ustedes dos, estoy dispuesta a hacer una excepción». Ana y Marcos intercambiaron una mirada de esperanza. «Con ciertas condiciones», añadió la SRA. Vázquez rápidamente. «Primero, Marcos permanecerá bajo la custodia temporal de Ana mientras realizamos nuestra investigación. Segundo, ambos deberán someterse a evaluaciones psicológicas regulares. Tercero, Ana, tendrás que tomar un permiso temporal de tu trabajo en el hospital mientras resolvemos esto. Y cuarto, habrá visitas domiciliarias sin previo aviso para asegurarnos de que todo esté en orden». «¿Eso significa que puedo quedarme con Ana?», preguntó Marcos, su voz llena de esperanza. La SRA. Vázquez asintió. «Por ahora sí. Si todo va bien y nuestra investigación confirma lo que nos han contado, podremos iniciar el proceso para que Ana se convierta en tu tutora legal permanente». Ana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era una solución perfecta, pero era un comienzo, una oportunidad. «Gracias», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por darnos esta oportunidad». La SRA. Vázquez sonrió, su expresión suavizándose. «No me agradezcan aún. Tienen un largo camino por delante. Pero si lo que he visto hoy es una indicación, creo que tienen una buena oportunidad». Después de firmar una montaña de papeles y recibir instrucciones detalladas sobre los próximos pasos, Ana y Marcos finalmente salieron de la oficina. Se quedaron de pie en la acera por un momento, como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. «¿Esto es real?», preguntó Marcos finalmente, mirando a Ana con una mezcla de asombro y cautela. Ana sonrió, atrayendo al chico en un abrazo. «Es real, Marcos. Aún tenemos un largo camino por recorrer, pero es real. Estamos juntos en esto». Mientras caminaban de vuelta al coche, Ana sintió una mezcla de emociones: alivio, miedo, esperanza. Sabía que los días y semanas que venían no serían fáciles. Habría investigaciones, entrevistas, evaluaciones. Tendría que enfrentar las consecuencias en el hospital por sus acciones. Pero mirando a Marcos, viendo la luz en sus ojos, que no había estado allí cuando lo encontró aquella noche lluviosa, supo que todo valdría la pena. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Elena miró a Ana con ojos llorosos, su mano temblando ligeramente mientras sostenía su taza de café. «Ana, hay algo que necesito confesarte», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hace años, cuando éramos estudiantes de enfermería, yo también estuve en el sistema de acogida». Ana sintió que el mundo se detenía por un momento. «¿Qué? Pero nunca dijiste nada». Elena asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. Lo sé. Es solo que era demasiado doloroso hablar de ello. Pero cuando empezaste a actuar de manera extraña, cuando mencionaste una emergencia familiar, algo hizo clic en mi mente. Y luego, cuando escuché sobre el caso de los Ramírez en las noticias». Ana contuvo el aliento, comenzando a entender. «Elena, tú...» «Sí», confirmó Elena, su voz quebrándose. «Yo estuve en esa casa.
Antes que Marcos, antes que los otros niños que están saliendo a la luz ahora, fui una de las primeras. El shock dio paso rápidamente a una profunda compasión. Ana extendió su mano tomándola de Elena. «Oh, Elena, lo siento tanto». Elena apretó su mano, ofreciendo una sonrisa temblorosa. «Gracias, pero no te he dicho esto para que sientas lástima por mí. Te lo digo porque quiero ayudar. Quiero testificar contra los Ramírez. Quiero apoyar a Marcos y a los otros niños, y quiero que sepas que lo que hiciste, ayudar a Marcos, fue lo correcto. Ojalá alguien hubiera hecho lo mismo por mí». Ana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Elena, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Elena. «Solo, ¿puedo conocer a Marcos? Me gustaría decirle que no está solo, que hay sobrevivientes que han pasado por lo mismo y han salido adelante». Ana asintió, sintiendo una oleada de gratitud y amor por su amiga. «Por supuesto, estoy segura de que a Marcos le encantaría conocerte». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El juicio contra los Ramírez se convirtió en un caso mediático, arrojando luz sobre las fallas sistémicas en el sistema de acogida. Elena, junto con otros sobrevivientes, testificó valientemente, sus historias conmoviendo a la nación y provocando llamados a una reforma integral. Marcos, inspirado por la valentía de Elena y los otros, decidió también contar su historia públicamente. Su testimonio, entregado con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, fue un punto de inflexión en el caso. Ana observó todo esto con una mezcla de orgullo y asombro. Ver a Marcos, el chico asustado que había encontrado en la lluvia, convertirse en un defensor apasionado de otros niños en el sistema, la llenaba de una emoción que no podía describir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día que habían estado esperando. Ana y Marcos se pararon frente al juez, sus manos entrelazadas, mientras escuchaban las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Por la presente, se concede la adopción legal de Marcos Salgado por Ana Salgado. Felicidades a ambos. La sala estalló en aplausos. Elena, María, la SRA, Vázquez e incluso el doctor Ramírez estaban allí, sus rostros radiantes de alegría. Lucero, ahora el gato oficial de la familia Salgado, maulló desde su transportín como si entendiera la importancia del momento. Mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, Ana reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta aquí. De un error médico que casi destruye su carrera, a una decisión impulsiva en una noche tormentosa, a esto, una familia, un propósito, un futuro lleno de posibilidades. En el apartamento detrás de ellos, podían escuchar las risas de sus amigos, el tintineo de las copas, el suave ronroneo de Lucero, los sonidos de un hogar, de una vida compartida. Ana cerró los ojos, abrazando a su hijo, agradecida por cada paso del camino que los había llevado a este momento. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante, pero mientras tuvieran el uno al otro, mientras tuvieran esta familia que habían construido, podrían enfrentar cualquier cosa. Porque a veces, en las noches más oscuras, en medio de las tormentas más feroces, es cuando encontramos la luz que guiará nuestro camino hacia un nuevo amanecer. Y para Ana y Marcos, ese amanecer estaba solo comenzando.